8:38 y vamos a hablar ahora de algo que interesa a todos los peruanos, Joana, la economía. Sí. Hoy estamos con la economista Mónica Muñoz Nájar de la Red de Estudios para el Desarrollo para que nos explique cuál es la situación de la inseguridad alimentaria en nuestro país. ¿Cómo estás, Mónica? Como siempre, un gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días, Joana. Buenos días a todos los queridos oyentes y televidentes de RPP. Así es, el día de hoy vamos a comentar sobre el estado de la inseguridad alimentaria porque la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación ha actualizado su reporte acerca de cómo estamos en el mundo en este tema. Y lamentablemente las noticias no son positivas. Lo que se ha anunciado es que el 2023 sigue el mismo nivel alto de inseguridad alimentaria en el mundo que había en el 2022. Estamos hablando de más de 2.400 millones de personas a nivel del mundo. ¿Y eso qué significa? Nosotros debemos de recordar un par de cosas. La primera es que como mundo, como planeta, tenemos una meta mundial que es llegar al 2030 con hambre cero. Y evidentemente, siendo 2023, esa meta no se va a alcanzar. Así que por un lado, ahí tenemos algo negativo. Cuando vemos qué está pasando en nuestro país, vamos a revisar un poco cómo está esta situación. En general, lo que tenemos es que al año pasado teníamos que el 47% de hogares sufría inseguridad alimentaria. ¿Eso qué significa? Que al menos uno de los miembros deja de comer al menos una comida al día, ¿sí? Hay inseguridad alimentaria moderada, hay inseguridad alimentaria grave. Y inseguridad alimentaria grave hay un 3.5% de familias en Perú que tiene esta situación, que es que deja de comer más de una vez a la semana. Ojo con eso, así que no es un problema menor. Obviamente, en el territorio nacional la distribución es distinta. Hay algunas regiones, piensen ustedes en cuáles serán, donde hay menos inseguridad alimentaria. La menor inseguridad alimentaria está en Moquegua, en Lima Metropolitana y en Arequipa. Esas son las 3 regiones donde hay menos inseguridad alimentaria. Igual hay más de un tercio, 1 de cada 3 personas que está en inseguridad alimentaria, así que tampoco es que estemos tan bien. Y las ciudades o las regiones donde hay más inseguridad alimentaria son Ayacucho, Apurímac y Cusco, donde se depende muchísimo del consumo, del autoconsumo y la agricultura familiar. Así que ahí tenemos un problema. ¿Y por qué el hambre es un problema? ¿Y por qué la economista está hablando del tema del hambre? Como ustedes saben, sí, con un país con su población con hambre, no puede avanzar, no puede desarrollarse. Genera una serie de problemas de salud y sobre todo cuando da a niños, por ejemplo, con anemia o con desnutrición crónica infantil, genera problemas para toda la vida. Esos niños cuando crezcan no van a tener el mismo desarrollo, no les va a ir igual de bien. Sí, Joana. Y Mónica, cuando dices, claro, que vamos mal ya hacia la meta del 2030, que era hambre cero, pero como estamos ahorita, 2023, hemos, digamos, retrocedido más de lo que se planeaba, estamos ligeramente en lo que se proyectaba, es decir, ¿cómo estamos actualmente? Excelente pregunta, Joana, porque hemos retrocedido. Nosotros estábamos avanzando hasta el 2019, e incluso en la meta de anemia, que era lo más difícil de lo más difícil de reducir. Luego, en la pandemia un poco paralizó todo. Pero en el 2022, con la inflación, los precios que se dispararon, sobre todo de los alimentos, y los ingresos de las personas no mejoraron en la misma proporción, ahí lamentablemente se llegó a empeorar. Empeoraron todos los indicadores en el 2022, el año pasado. Este año, como la inflación, los precios de alimentos siguen altos y los ingresos todavía no están alcanzando a esos precios altos, entonces se espera que esta situación se mantenga el 2023. Así que sí, estamos peor que lo que estábamos antes de la pandemia y lamentablemente la tendencia no es positiva. De hecho, el mismo Banco Central ha tenido que reconocer que este año no llegamos a la inflación del rango meta. Sí va a ir descendiendo la inflación. Recuerden, la inflación es la velocidad a la cual suben los precios van a ir subiendo cada vez menos, ¿sí? Pero lamentablemente igual van a subir demasiado. Sí, Carlos.
Mónica, uno de los factores que incrementó, si mal no recuerdo, la inseguridad alimentaria ha sido el ciclón Yaku a inicios de año. Ahora se nos viene un fenómeno El Niño que va a ser intenso definitivamente según los especialistas. Esto podría agravar la situación de la seguridad alimentaria en nuestro país, principalmente en las zonas rurales, ¿no? Exactamente, Carlos. Ese es el riesgo más grande para toda la economía peruana en general, pero también es un riesgo a la salud. De hecho, la directora de la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que el fenómeno El Niño va a empeorar justamente este tema de la inseguridad alimentaria en el mundo y obviamente en Perú, que es uno de los países más golpeados por este fenómeno. ¿Y cómo se afecta? Ya sabemos, se afectan cultivos, va a haber menos producción de distintos alimentos. Entonces hay menos disponibilidad de comida, pero más allá de eso los precios suben mucho, la disponibilidad, tal vez a algunos mercados no llegan los alimentos porque las vías están bloqueadas, entonces las personas no pueden acceder a los alimentos. En Perú el problema principal, a diferencia de otros países, por ejemplo, como en África, en Perú el problema principal es de acceso. No es que falte comida, sino que las personas no acceden a comida. En el caso de países africanos, y rapidito, en muchos Mónica, casos para falta terminar, comida. ¿está haciendo algo el gobierno, el Ejecutivo, para poder aminorar esta situación? Esa es una excelente pregunta, Carlos. Hemos encontrado que el MIDI se está implementando, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está implementando algunas medidas para acelerar compra de alimentos cuando haya emergencias. Habrá que ver qué tan efectivas son cuando se dé la emergencia. Pero ahí ustedes saben que las municipalidades tienen mucho que ver en este tema de acceso a través de los comedores populares y las ollas comunes. Así que cada municipalidad en verdad tiene que irse organizando. Así que ahí tenemos que revisar porque sin duda faltan más acciones, Carlos, Joana. Definitivamente, porque estamos bastante lejos de esa meta de tener hambre cero. Muchas gracias. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, 6:45. Momento de los anunciantes. Volvemos. Tenemos más información para ustedes en la rotativa del aire. Esto es RPP, la voz de todo el Perú.